Nueva Red, el Internet más rápido de México y Grupo Telecom México presentan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Juan Carlos Gabriel de Anda. Esto es Jugada Maestra. Lo prometido es deuda. No hay plazo que no se cumpla. No hay palabra que su servidor no cumpla. Y por supuesto, llevado de la oreja del sensei, me dijo, tal fecha hay que abrir este programa con toda la polémica, con toda la sustancia, con toda la hoja de ruta que se necesita en un programa de profundidad en un contexto altamente mexicano e internacional. Hoy tenemos un invitado muy importante, muy interesante y reitero, muy importante para todos como sociedad en México. Este tema nos es importantísimo. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la edad. A todos nos puede pasar que el mal uso de nuestros datos nos metan en una situación realmente complicada. Y hoy estamos aquí con el doctor e ingeniero Javier Martínez Cruz, al cual el sensei me va a hacer favor de presentar para hablar profundamente de este sensible tema. Sensei, por favor, preséntanos al doctor. El doctor Javier Martínez Cruz es experto en protección, tratamiento, gobernanza y transferencia de datos personales. También en el diseño, implementación y evaluación de sistemas complejos de gestión de seguridad de protección de datos. Cuenta con múltiples posgrados, entre los que destacan el grado de doctor en Derecho y el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo. Ha sido galardonado con la medalla Alfonso Caso. Pues ahí está, gracias Sensei, muy agradecido, más claro ni el agua. ¿Te puedo decir Javier? Claro que sí, Juan Carlos. ¿Te puedo decir Javier, doctor? Con toda la confianza. Con toda mi admiración, por supuesto, Javier, gracias por por aceptar la invitación. Oye, ¿qué tema más sensible? ¿Qué tema más sensible? ¿Qué tema más sensible no solamente por todo lo que ya nos explicarás de cómo se puede transformar en una pesadilla el mal uso de los datos personales, de la falta de reglas contundentes, de actualizar todo ese tipo de temas, sino además también es sensible porque la población, la verdad es que vivimos pensando que nadie tiene ningún tipo de riesgo usando su teléfono, o yendo al banco, o haciendo compras, o a veces hasta, pues sí, comprando por internet, metiendo tu tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchaba un dato espeluznante, ahora tras bambalinas, que me platicabas que hay muchachos de 18 años que llegan por primera vez a querer tributar, ¿no? A darse de alta en Hacienda, y resulta que ya tienen 5 o 6 créditos, o sea, están con esta deuda de por vida, ¿no? Cuando apenas están empezando a trabajar. Te escucho, Javier, pero quería poner en contexto todo eso. No, muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad es un placer estar aquí contigo en tu programa, a tu auditorio. Qué bueno que podemos hablar de este tema que yo creo que, como bien lo comentabas, es un tema que involucra a todas las edades, a todas las personas en la actividad que realicen. Sin duda, la protección de los datos personales y la vulneración que se puede dar a estos ha provocado una alerta como país a nuestras autoridades, porque recordemos que la protección de los datos personales es un derecho humano reconocido en la Constitución en el artículo 16, y al ser un derecho fundamental, es grave enterarnos ahorita que, derivado de una serie de reformas y también de iniciativas de parte del gobierno federal, hoy estamos obligados, cualquier persona que tenga que tramitar ante el SAT la homoclave, y nos estamos enterando que jóvenes que llegan por primera vez, precisamente cumpliendo la mayoría de edad y cumplir con este requisito, pues se enteran que tienen ya créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos de convivencia, y son créditos millonarios, que para ellos que van a empezar su actividad económica
Imagínate el hecho de que empiecen su actividad y que estén enterados que tienen una deuda millonaria. Te acabaron la vida, porque además, aunque seas millonario, no tienes por qué pagarlo, no es tuyo, y la responsabilidad del Estado de proteger a esas personas inocentes, pero que ya son deudores. Así es. ¿Dónde aparece? ¿Existe? ¿No existe? ¿Dónde estamos parados? Eso es lo grave del problema, porque la respuesta que dan las autoridades es que ellos sean responsables o que busquen de qué manera fue suplantada su identidad para que a través de esos datos de manera ilícita tomado, permitió que otra persona ajena a ellos pudiera obtener esos beneficios y esos créditos, cuando la Constitución también, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece nuestro derecho a la identidad y también al registro o al primer registro. Y entonces, si hay una suplantación, si hay de esta identidad, el que falló fue el Estado, porque el Estado primero no protegió o no dio cumplimiento pleno a esas bases de datos, y segundo, le deja la responsabilidad, y hoy el ciudadano, el joven tendrá que buscar un abogado, y ahí vamos a buscar al abogado que sea especialista en decir, ¿cómo vuelvo a recuperar mi identidad? Y digo que esos créditos no son míos y que se busca el responsable. Al estar dentro del artículo 4 de la Constitución, entiendo que sería el Estado que tendría que tener la obligación, como bien dices, y en automático tendría que correr por el Estado el pago del abogado para sanar esa situación. No tanto el pago del abogado. Primero, obviamente, garantizarme la identidad. Ajá. Y que me dé las condiciones para proteger esa identidad. Pero si esa identidad fue vulnerada... Sí, ya tengo el crédito. Ajá. ¿El Estado cómo me apoya? O sea, el apoyo del Estado, que era su obligación ante la Constitución, ¿qué sucede ahí? Ahí tendría que, desafortunadamente, lo que se ha destinado es que busque la persona por su cuenta los medios legales para defenderse. El abogado o la persona que lo represente tendrá que demostrar, primero, que quien vulneró la base de datos y quien en primera parte no cumplió con esa identidad y la protección de esta, es el Estado. Porque hay una secretaría que se llama Secretaría de Gobernación, que es la responsable de la política y la seguridad interior, y entre ellos garantizar este derecho. Pero sabemos que estamos en un proceso de cédula única de identidad, estamos conformando la base de datos. Hoy la forma en que nos identificamos es a través de una credencial del INE, una base de datos que tienen las personas mayores a 18 años y que fue conformada como un registro único de electores para elaborar o para votar, no para identificarnos, pero es lo que tenemos. Entonces, de alguna manera se obtuvo esos datos y se suplantó la identidad. Sí, o sea, la realidad es que la gente cuando escucha o escuchamos, en muchos de los casos, los datos personales, la política de cuidado de los datos personales, y la realidad es que vas viviendo el día a día como un tema que está ahí, sí, la suplantación de personalidad, la suplantación de tus datos personales, puede terminar en un fraude, pero no le pones la importancia. Oye, puedes terminar en la cárcel. Así es. O sea, lo de los créditos, esto que platicábamos hace un rato y que decía puntualmente el sensei, que bueno, te ofrezco una disculpa, el sensei no tiene rostro y aparece una voz ahí de repente que te espantaste cuando empezó a hablar, pero bueno, pues es el sensei, o sea, nadie lo conoce, pero ahí aparece el tema de las huellas digitales. O sea, ¿cómo en algún momento no puede alguien que le caigas gordo, con poder, que le estorbes, decir, pues, échale, el muertito es de él? Así es. ¿No? Como se dice coloquialmente en México. ¿Qué onda con eso, doctor? O sea, ahora, ¿quién podrá defendernos? Diría... Estamos faltando a muchas leyes reglamentarias que permitan poner en contexto, primero, los responsables ante esta vulneración de base de datos. ¿Quiénes son los que no hicieron los sistemas de seguridad? Hoy vas tú al banco y te lo dicen, para entrar a las aplicaciones y poder hacer banca en línea, ya ni siquiera
te consultan si aceptas o no aceptas, te piden que firmes la autorización para que tengan tus datos biométricos. Sí, como bien lo dices, ¿quién me garantiza y qué medidas de seguridad está utilizando la banca comercial para que el día de mañana algunos, como ya ha pasado, algunos de sus trabajadores pueda usar mis datos biométricos, suplantar mi identidad y mandar un crédito o mandar la disposición de un recurso para otra cuenta? Y que al rato a mí me digan que, bueno, pues simplemente se vulneraron mis datos, entraron a mi cuenta porque yo autoricé bajo mi huella digital, que ya la tienen ellos y que no sabemos, ¿sí? Dicen ellos, es que les vamos a poner medidas de seguridad. ¿Y quién le va a poner las medidas de seguridad? ¿Dónde están las bases de datos? ¿En dónde se están concentrando? O sea, la ley que tú quieres llevar a cabo, por lo que entiendo, ¿no? Que además es interesantísima y necesaria, esos héroes sin capa, esos héroes anónimos, ¿no? Que uno no ve, pero que es una realidad. O sea, no, ahora también son héroes en esta era digital, que así como queremos que a nuestros niños los protejan los maestros en los colegios, que tengas una escuela segura, que si van a una fiesta la policía proteja a tus hijos. Hoy, ¿qué tan seguro es ser mexicano o vivir en México? Entendemos que la delincuencia, no vivimos en un país de primer mundo en temas de delincuencia, en temas de seguridad, en temas sociales, en temas de escuela, en temas de deportes, lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero además ahora es riesgoso vivir en este país por esa falta de ancla y de poner límites, ¿no? Sobre todo al que no cumpla, como tú dices, con esas reglas. Pero ¿quién pone esas reglas? Es con base de eso que tú estás tratando de ejecutar esta ley, o que esta ley pueda llegar a hacer ruido y que sea no solamente letra muerta, por lo que yo entiendo. Así es. ¿Estamos avanzando en eso? ¿Tú le ves futuro a eso? ¿O realmente como mexicanos corremos mucho peligro al andar con la tarjeta de crédito y dando datos y con el teléfono diestra y siniestra? Así es. De hecho, nosotros en 2013, en junio de 2013, hicimos una reforma de alto calado a la Constitución Política, en el marco del famoso Pacto por México, donde Ejecutivo y partidos políticos se coordinaron para hacer las modificaciones a la Constitución Política. Modificamos el artículo 6 y metimos un tercer párrafo, donde hoy en México el derecho a las tecnologías de la información es un derecho fundamental reconocido en ese tercer párrafo. Y hablar de derecho a las tecnologías de la información es lo que todos los mexicanos tenemos derecho a utilizar, esas aplicaciones que ponen los bancos, las plataformas digitales, las plataformas de comunicación, pero nos dice también que tenemos derecho a los servicios de internet y a la banda ancha. Desafortunadamente eso no es una realidad en todo el país. Hoy quien quiere tener internet tiene que pagar. Al ser un derecho fundamental, el Estado está obligado a dar las condiciones de cumplirlo. Pero eso que tenemos en la ley, en la Constitución, perdón, en el artículo 6, lo que tenemos en el artículo 16 a la protección de los datos personales, hace falta sus leyes reglamentarias. Y esas leyes reglamentarias, al menos la de derecho a las tecnologías de la información, pues ya llevamos 10 años que no la tenemos. ¿Qué estamos haciendo en el Senado de la República? Y particularmente, y aquí agradezco la bandera que ha tomado como propia la senadora Eva Galaz del estado de Coahuila, quien va a presentar como senadora, y se le están preparando las iniciativas, primero la ley de gobierno digital e inteligencia artificial, para que hoy las tecnologías de la información en internet permita que cualquier ciudadano pueda hacer sus servicios o cualquier trámite sin necesidad de estar en contacto con el burócrata y poder combatir 32 mil millones de corrupción burocrática a través de esta ley de gobierno digital e inteligencia artificial. Oye, platícanos esto, doctor Javier, esto que me decías de la aduana digital, en lo que se podría convertir México, en este puente o en esta disasociación entre lo que quiere la Unión Europea para proteger tus datos personales y el tema Estados Unidos, que ya sabemos que sobre pretexto de seguridad nacional, pues eres un cheque al portador, ¿no? Así te es. llames como te llames. Eso es muy interesante, porque creo que también tiene que ver con la ley que estás tratando de
de llevar a cabo Con esta ley y con otras dos que se van a presentar, Ok. una en octubre, la Ley General de Ciberseguridad, para combatir los delitos cibernéticos, nos exige 5 capítulos del Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, nos exige Estados Unidos y Canadá que México tenga ese marco regulatorio. O sea, vamos a cumplir con eso y con una ley que tiene un retraso de 13 años, que es la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Y esas 3 leyes reglamentarias que está impulsando la senadora Eva Galás nos van a permitir a nosotros aprovechar una sentencia que el Tribunal Europeo en julio del 2020 le puso a Estados Unidos. Le tiró los escudos de privacidad. Y tirar los escudos de privacidad, que era el marco. O sea, son miles de empresas norteamericanas que no pueden... 5,200 empresas se vieron afectadas porque bajo esos escudos de privacidad estaba la relación comercial y el flujo transfronterizo que se tenía con los 27 países de la Unión Europea. La Unión Europea establece el artículo 45 del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales que un país que no es considerado puerto seguro porque no tiene una ley de datos personales con perspectiva de derecho humano, que no lo tiene Estados Unidos, que no tiene un órgano de control como... No tiene perspectiva de derecho humano por esto de... Por esta ley que no la tiene. De seguridad nacional me puedo meter a tus datos. Así es. Okay. Y yo protejo los datos con una visión económica, pero hay una prioridad que se llama seguridad nacional y combate al terrorismo. Entonces entro a la base de datos. México es un país considerado de puerto seguro porque junto con Uruguay y Argentina somos los únicos 3 países de América que han firmado el convenio 108. ¿Qué permite a México? Que México, sin necesidad y aprovechando también el TEMEC, nos conviertamos en la aduana digital. Y que esas 5,200 empresas, entre las que están Meta, Microsoft, Google, nada más, ¿no? Nada más, vengan y les digan a la Unión Europea, los datos no llegan directamente a Estados Unidos. Se quedan primero en México a través de centros de datos neutrales que estaríamos obligados a elaborar en México, en nuestras 32 entidades federativas, donde haya mejores... México sería el filtro. México sería el nuevo canal de Panamá de la Pero economía digital. Y evidentemente los estadounidenses ya no podrían accesar a esos datos porque están en México. No llegan, el artículo 45 me dice, llegan directamente a Estados Unidos. Entonces, lo primero que le diríamos a la Unión Europea, no llegan directamente a Estados Unidos, llegan directamente a México. Y México firmó el convenio 108 en 2018. Somos país de puerto seguro. Nos faltan estas normatividades para firmar el convenio 108 Plus y entonces, en plenitud, México ser receptor de esta inversión de estas empresas. Esto sería empleo, inversión extranjera directa y estaríamos hablando de que, por ejemplo, a Meta le estaríamos evitando la última multa que fue de 1,200 millones de euros que le puso precisamente la Unión Europea porque no garantiza que los datos no lleguen directamente y sean tratados en Estados Unidos. Comercialmente nos ayuda, financieramente nos ayuda como ciudadanos. Así es. A vivir de una manera un poco más segura y más digna, ¿no? Evidentemente. Nos vamos a meter también en el tema de la Federación Mexicana de Fútbol y esos datos cuando todo el tema que se hizo, la última bronca tremenda que hubo en Querétaro, entre el Atlas y el Querétaro, bueno, los pandilleros ahí que se metieron, que creo que se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero también nos vamos a meter, si te parece, en la ley más profundamente para ver qué es lo que se necesita, cuánto tiempo va a durar estos dimes y diretes, ya nos lo explicarás, sí, porque esto tendría que entrar ya, lo necesitamos. Y también te voy a hacer preguntas a nivel del ciudadano de a pie. ¿Qué pasa si con este tipo de videos que de repente pasan en las redes sociales o alguien que es grabado en una situación de vulnerabilidad? Porque hoy todo el mundo tiene un accidente, el tipo está con la fractura expuesta y llegan y te graban, ¿no? Así es. En fin, todo esto que creo que nos interesa muchísimo como ciudadanos. Vamos a regresar en unos instantes, nos vamos a servir un cafecito y venimos ya nuevamente a Jugada Maestra.
Es momento de tomar un respiro y recargar energías en nuestro Coffee Break de Jugada Maestra. Hola a todos nuestros seguidores de Jugada Maestra. Yo soy Leslie Pérez, su corresponsal exclusiva desde Europa. Y el día de hoy para el Coffee Break les tengo preparado algo increíble. Se trata de un recorrido por Monte Naranco. No se lo pierdan. Suscríbanse al canal para que vean todas mis aventuras que tengo para ustedes durante esta sección. Juan Carlos, Sensei, arrancamos nuestro Coffee Break con esta caminata. ¡Vamos! Ok, en este punto nos encontraremos con estos 3 letreros. Cada uno nos indica la dirección hacia un sitio. Por ejemplo, el del lado izquierdo nos lleva a la iglesia de San Miguel del Liño y el de la derecha hacia el Naranco, que es hacia donde yo voy caminando. Al llegar veremos nuestra primer construcción prerrománica, Santa María del Naranco. Y es que vean, está impresionante. Y deben saber que por la módica cantidad de 4 euros se hacen recorridos los cuales te permiten ingresar a esta construcción que era un palacio del rey Ramiro. Así es, hay un guía que te estará explicando absolutamente todo lo relacionado con este lugar. Esa misma entrada te incluye también el acceso a San Miguel del Liño, que ya lo veremos más adelante. Es que vean qué impresionante se ve esto. A mí me encanta. Ahora vamos a caminar para ir a la iglesia de San Miguel del Liño. A mis espaldas tenemos la iglesia de San Miguel del Liño. En esta ocasión no podremos tomar fotografías ni video, ya que por temas de conservación esto no está permitido. Sin embargo, yo sí haré el recorrido dentro de este lugar para ver qué sorpresas nos tiene en su interior. Acompáñenme, vamos a recorrer la iglesia de San Miguel del Liño. Ahora vamos a realizar una caminata de 220 metros para ver los neveros de Pico La Vara. Esperemos que sean 220 metros de bajada porque yo ya estoy sin aire, pero quiero que vean ustedes lo mejor. Después de 220 metros de caminata en bajada en un suelo con poco agarre, lleno de ortigas, que ya les platicaré ahorita en un momento qué son las ortigas, me encuentro en uno de los neveros, está aquí a mis espaldas. Me voy a acercar para que ustedes puedan verlo mientras les doy la explicación. Así que vamos a seguir caminando con cuidado y nos acercaremos a los neveros. En la cara norte del Pico Paisano se encuentran los restos de 4 pozos de nieve, situados a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del mar y agrupados en parejas. 2 de ellos se encuentran en La Vara, que son los que estamos viendo en este momento. Se puede suponer que ya eran utilizados en el siglo XVII y que poco a poco, ya a finales del siglo XIX, cayeron en desuso, cuando aparecieron las primeras fábricas de hielo. Estos neveros abastecían de hielo a farmacias, hospitales y algunos comercios de Oviedo y alrededores. Vean qué interesante. Vamos a continuar con el recorrido. Ven como yo no les mentía en que íbamos a caminar bastante, pero vean qué vistas, la verdad vale la pena. Estamos por llegar al punto más alto de Monte Naranco, Pico Paisano, que tiene unos 634 metros de altura, un mirador y otro par de sorpresas que estamos a punto de ver. En Pico Paisano nos encontramos con las trincheras, bueno, los vestigios de las trincheras de la Guerra Civil de 1936. Vamos a caminar para conocer más. Yo no me iba a quedar con las ganas de meterme dentro de una de las trincheras. Imaginen la impresión que ha de haber generado esto cuando era la guerra civil. Yo nomás de verlo me imagino a los soldados peleando. Pero como yo no soy un soldado, me voy a salir y vamos a continuar con nuestro recorrido, que aún quedan cosas por visitar. A mis espaldas tenemos el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Esto está ubicado en la cima del Monte Naranco. Tal vez se preguntarán, hey, yo he visto esto en algún otro lugar. Tal vez tiene relación, tal vez no tiene relación. Continuemos con nuestro recorrido. Quiero que vean al fondo qué vista más espectacular. Me encuentro en el mirador del Monte Naranco y es que desde aquí se ve toda la ciudad. Yo ya me tomé mi fotografía del recuerdo. Si ustedes vienen, definitivamente tienen que hacerlo, pues podemos ver muchos de los sitios emblemáticos de Oviedo. Y con esta postal que tengo detrás de mí, que es Santa María Naranco, me despido, pues hemos terminado nuestro recorrido. Recuerden suscribirse al canal de Jugada Maestra para que no se pierdan ni uno solo de los Coffee Breaks. Juan Carlos, Sensei, yo me retiro, que necesito ir a refrescarme. Nos estamos viendo en el próximo Coffee Break. Hasta la próxima.
Estamos de vuelta. ¿Te gustó el café? Excelente. Oye, fíjate, te voy a decir, ¿tú sabes preparar un expreso? No. ¿No sabes? No. Fíjate que en eso soy poco experto. No tendrías por qué. Eso es para vagos como yo. Oye, no, bueno, el expreso hay que calentar primero la taza. Hay que calentar primero la taza, le echas agüita caliente, ya que está bien calientita la taza, ahí sí ya le vacías el café y tiene que ser ristreto, cortito. El expreso son 2 sorbos para que sientas que el café Lo que está entra a la sangre, aunque es más un gusto al paladar. No es tanto el café que entra, la cafeína entra más en un americano que en un expreso. La cafeína entra a la sangre, es directamente proporcional con el agua que la mezclas, ¿no? Entonces, esto es más concentrado, pero es menos cafeína. La gente le tiene mucho miedo al expreso. Si tú en una taza fría vertes el café, se calienta la taza, pero se enfría el café. Entonces, por eso primero hay que ponerle agua hirviendo a la taza. Sí. Espero te haya gustado. No, excelente. Vamos a brindar ahorita con cafecito, mi querido doctor. Y nos seguimos con algo que es importantísimo. Ahorita platicábamos, y ahí cuando sale la voz del sensei, hasta David se hincó y te lo digo, tranquilo, tampoco no te persigas, calma. Esto del el patrimonio moral del ciudadano, ¿no? El patrimonio moral del ciudadano, lo que decíamos, que lleva esta plática de no tener los datos resguardados, de que las instituciones no tengan esa obligación que esta ley quiere implementar, de decir, tú fallaste, te robaron los datos o lo que sea, pues Cayetano, ¿no? Porque me decías algo importantísimo. Imagínate que además pasa, ¿no? Pasa en un video íntimo, un video en donde alguien pagó para que te detuvieran unos policías, ¿no? Así es. Y te sacan detenido, ¿no? Te secuestran o te privan de tu libertad, pagan, sobornan a las autoridades y al rato suben ese video y dicen, te detuvieron cuando en realidad te secuestraron o datos coloquiales, estás en una fiesta y te avientas un chiste a lo mejor de alguien con alguna discapacidad o de alguien, un gordito o de un chaparrito o de un político, ¿no? O dices, no, a mí la verdad todos mis jefes me valen, porque estás con tus cuates y además estás contando un chiste. Por ahí lo proyectan y se acabó tu vida laboral. Así es. ¿No? O sea, este patrimonio moral del que me hablas, ¿nos van a respaldar con esta ley? Claro, de hecho... Expláyate, Doc, por favor, defiéndenos. Mira, nosotros invocamos, y entre el marco normativo que se está construyendo, algo que decía muy bien nuestro queridísimo doctor, referente en materia de patrimonio, el doctor Ernesto Gutiérrez, creador de la cátedra en la UNAM, precisamente de patrimonio, entendiendo el patrimonio en 2 vertientes, económico y no económico. ¿Cuál es el que estamos acostumbrados muchas veces a querer, por lo sencillo que puede ser, qué tanto me daña, ¿sí?, en el patrimonio económico, porque es medible, y no así el no económico, que es el patrimonio moral? Ya hablar de la 4ª revolución es hablar de las tecnologías de la información y hablar del famoso panóptico digital, donde el panóptico digital es aquella persona que vive en el mundo digital, pero que vigila, pero a la vez se expone y se convierte en vigilado. Entonces, hoy, con esas tecnologías se puede invadir la principal libertad que tiene cualquier ciudadano, que es la libertad y el derecho a estar solos. Entonces, mi ámbito de privacidad llega a veces, se llega a vulnerar, y cuando entro a la privacidad, que se relaciona con mis datos personales como derecho humano, esta ley lo que va a buscar es decir, a ver, cuidemos sobre todo la vulneración, porque hoy en México, Ley Olimpia implica luchar contra la difusión de videos y de fotos que son íntimos,
Olimpia lo promueve, hoy está tipificado en todos los códigos penales estatales y en el Código Penal Federal. O sea, hoy alguien que manda un video falseando información o de manera tendenciosa o ante una persona vulnerable. Aunque no sea falsa, si la persona no autorizó, y estoy en el ámbito de la privacidad o la intimidad, sobre todo la intimidad, no tiene derecho otra persona a difundirlo. Y si lo hace, debe de pagar. No ¿Hoy se paga? ¿Hoy paga? Hoy se castiga, ¿qué es el problema? De repente dice, bueno, vamos a ponerle una sanción de tipo penal y de tipo económico. Pero ¿por qué esperarnos a que se dé ese ilícito? Bueno, esta chava, la de Just Stop, la metieron a la cárcel. Así es, por una sencilla razón. Dice ella, es que es mi libertad de expresión, dado que en mi canal yo hice referencia a un video, no lo presenté, de una violación de una menor por parte de un grupo de jóvenes también menores. ¿Por qué se le castigó a ella? Invitó a que se metiera en ese video. No, bueno, invitó, hacía referencia y decía, y la jovencita dijo, yo te acuso a ti. Dice ella, ¿pero por qué? Si estoy haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión, sí, pero tu libertad como derecho tiene límites. Claro. Y estabas haciendo referencia a un delito que se está siguiendo y lo que dijo la jovencita es, afectaste mi patrimonio moral. Claro. ¿Qué hace el poder, las autoridades? Pues vamos a ver cómo dirimimos el ridículo. 3 meses después la tuvieron que dejar libre. ¿Por qué? Porque ¿qué delito le puedo imputar si no tenemos regulado derechos digitales? Okay. Y dice, tu libertad de expresión tiene límites. ¿Cuál? Cuando dañas el derecho de otra persona. Y entonces la solución para esto fue, sal y que te ofrece una disculpa pública y además pásale un porcentaje de lo que recaudas en tu canal como reparación del daño a esta persona. Acabaron con el canal, acabaron con la presencia de esta youtuber. Pero, o sea, entendiendo que a lo mejor ella, vamos a sacar o poner otro ejemplo, jovencitos en una fiesta, su amigo se emborracha y vomitó el chavo y lo graban. Lo grabas. ¿No? Eso ya debe ser penado. No, está penado. Eso debe ser penado. Está penado y está tipificado. La cuestión es que no hay una ley reglamentaria que me diga, Okay. ¿sí?, cómo cuantifico y cómo, que estaría obligado el Poder Judicial a decir, claro que sí, hay un daño al patrimonio moral porque ya estás atacando su imagen y obviamente un daño que le va a perjudicar en su imagen, Claro. y es más, hasta en su proyección futura. Claro, de vida. Entonces, hoy pueden... Es como el crédito de los chavos que llegan, ¿no?, a abrir su cuenta, a darse de alta en Hacienda y resulta que como ya usurparon sus datos personales, ya deben una casa. Pues aquí estos chavos también quedan con una deuda porque el bien ser y el deber ser pues queda manchado porque se emborrachó y lo toma en una situación de vulnerabilidad un sábado a las 12 de la noche cuando... Juan Carlos Sí, invita a los chavos a que vean el programa, ya que es algo muy importante que tienen que proteger ahora. Sí, el sensei siempre muy puntual. No, que los chavos tienen que ver este programa. Es bien importante que sepan defenderse y que sepan hasta dónde pueden correr el riesgo de todavía no estar protegidos y cómo incluso ellos apoyar esta ley desde su trinchera para decir, necesito estar protegido porque hoy voy a una fiesta o voy con mi novia o ando por la calle y hay 50 millones de camarógrafos. Así es. ¿No? En Europa esto ya, Sí. las empresas, las personas físicas, todo esto ya hay multas, ya hay cárcel, los bancos que se pasan de lanza o que toman tus datos pero de alguna manera por acá abajo los andan vendiendo, no sé, ya se les castiga. ¿Vamos a llegar a esto? No, sí. Ley? De hecho, estas 3 leyes que se están promoviendo atacan las 3 etapas de todo el proceso delictivo. La parte preventiva, haciendo una cultura de la protección y respeto a los datos personales. Yo lo único que puedo compartir son mis datos. Javier Martínez solamente puede compartir, si así decido, mi foto, mi discurso, pero yo no puedo compartir ni datos de mis familiares, de mis hijos, de mis sobrinos, de mis amigos. ¿Por qué?
¿por qué no cuento con la autorización de ellos? Entonces, primero hay una cultura de protección y respeto a los datos personales que se tiene que dar, y eso se llama prevención. Y si eso no funciona, está la disuasión. Y hay órganos garantes que dicen, oye, ya vulneraste datos personales, y empiezan entonces sanciones de tipo administrativo o económicas, que son las que ya están en Europa. Por ejemplo, hoy en Europa, compartir información sin la autorización, o que son información que no es tuya y es de un tercero, por ejemplo, ¿y cómo se puso esto? Cuando se compartió la información referente a un video íntimo de una persona que se suicidó, y entonces la Agencia Española de Protección de Datos Personales sancionó a las personas que por el número de veces compartieron la información que no estaban autorizados. Cuando empecemos a castigar nada más por compartir. por compartir, Eso es buenísimo. independientemente Wow. de la persona Claro, que claro, fue claro, la claro. que subió la Claro. información, Si tú estás siendo cómplice. a él se le sanciona ya de tipo penal porque fue responsable de una muerte. ¿Qué es lo que buscaba Ley Olimpia? Ley Olimpia, ¿por qué es importante lo que promovió Olimpia Coral de Ver? ¿Por qué? Porque la difusión de esta información, si uno revisa las estadísticas, los niveles de suicidios de las niñas entre 14 y 20 años se aumentaron precisamente porque se difundía este tipo de información. Olimpia, ¿por qué promovió esta iniciativa de famosa Ley Olimpia? Porque ella también fue sujeta de esta vulneración en su intimidad con videos, y ella sufrió 2 intentos de suicidio. El INAI o los 32 órganos garantes pueden llegar con la policía cibernética y decirle, ojo, aquí hay vulneración de datos personales y además de datos de tipo sensible. Si queremos formar la carpeta de investigación para que posteriormente, si se encuadra un delito de tipo penal, ya sea en el Código Penal Estatal o en el Código Penal Federal, violencia digital o Ley Olimpia, entonces darle todos los elementos para que la autoridad judicial tenga elementos en la carpeta de investigación y primero ver si se encuadra un delito y hay una sanción de tipo administrativa o económica, o si ya transgrede y se convierte de tipo penal que puede implicar cárcel. O sea, ese daño moral puede implicar cárcel. Claro, claro. Bueno, claro. voy a necesitar que me ayudes porque hay alguien que, ahorita que nadie nos está viendo, voy a ver si voy sobre su cabeza, pero bueno. La cosa es, sí, que se prenda la cosa, ¿eh? Ya les diré. Yo no fui sobre su cabeza. Él me dañó moralmente. Vamos a ver si lo metemos a la clase, a la cárcel de la Atlántida. O que repare el daño. O que repare el daño. Bien, doctor. No, ya me gustó esto. La cárcel de la Atlántida, es una... Luego los vamos a platicar cómo está esta cosa. Quédese pegado a este programa de Jugada Maestra, porque es imposible no nada más por ver a quién le vamos a fincar esta responsabilidad de daño moral, sino por esto que viene, además de todo lo interesante que ya nos has hablado y que compete a todos los ciudadanos de todas las edades. Tu papá, tu abuelito, tú que eres chavo, adolescente, tú que estás empezando una familia, todos, tú que estás empezando a trabajar, todos necesitamos esta protección y que no se nos vulnere este tema, como dices, el patrimonio moral. Ahora, tocaste un tema interesantísimo, la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué onda? ¿Por qué te ríes? La Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo chingado se le hace para poder a estos vándalos que van a veces hasta pagados por los mismos directivos, que no se hagan güeyes, ¿no? Y que violentan ya la parte lúdica de la familia, ¿no? Así es. De poder yo llevar a mi hijo, a mi hija, chicos, a mi señora, a mí no, lo que se vivía en México como tiene y debe ser, ¿no? Que yo voy con la playera de la América, tú la de las Chivas, y los ves en el estadio hasta dándose beso a la novia y al novio. Seguramente el novio, si ganó el América, duerme en el sofá, pero eso ya es otro tema, eso ya es tema de la intimidad que nosotros no nos podemos meter porque no queremos que nos demanden. Pero, ¿qué puede hacer la federación? Porque todo el mundo dice, ya tienen que hacer algo, y reformas a la ley. Incluso estuvo Gerardo Lisiaga que le echó muchas ganas, el buen Jerry, a esta ley. Pero bueno, la cosa es que aquí ya es un tema distinto. El pedir tus datos biométricos
para ver quién es el tipejo, ¿no? Que para mí es un intento de asesinato cuando veo que hay 10 tipos pateando a alguien en el piso y resulta que no se le trata como si fuera un intento de asesinato porque está dentro del estadio, como si el estadio fuera un ente aparte del Estado. Ya, explícanos un poco, Javi, qué se puede hacer para que haya la seguridad, para que estén los datos de la gente que realmente quiere disfrutar del fútbol y que no se violente la privacidad de ese aficionado que da sus datos biométricos, o solamente la Federación Mexicana de Fútbol nos está dando a tole. Te iba a decir a tole con el dedo, pero a lo mejor es a tole con el dedo y sin atole. Sí, no, yo creo que aquí muchas de las veces volvemos a aplicar esa política reactiva de que la clásica, si hay un atropellado, pues pongan un poste, pongan un semáforo, si hay un ahogado, tapen el pozo. O sea, actuamos después de que ya se dio la situación, ¿no? Vivimos todos estos hechos tan lamentables del Estadio Corregidora. Respuesta ante eso, dicen, bueno, pues ahora vamos a tener identificados las personas que ingresen a los estadios. Consecuencia de ello, vamos a hacer un registro y toma de datos biométricos para que ante una clara identificación pues se inhiba los hechos delictivos porque se van a tener identificados quiénes son los responsables. ¿Por qué esperarnos a que pasen estos hechos si es tan fácil regular? Si vas a tener este grupo de porristas o grupo de aficionados que vas a apoyar, pues lleva un registro, ten un control sobre ellos y verdaderamente maneja una base de datos. Lo que es preocupante, lo que se hizo, cuando empezaron a tomar estos datos biométricos, afectaron a todos. Entonces, como bien dices, lo que es un espectáculo y una libertad que deberíamos de tener todos, hoy se limita. Consecuencia, tuvo que ir el INAI a revisar si este procedimiento de capturación de datos, pero además lo más grave es, ¿dónde se van a guardar? ¿Qué medidas de seguridad se van a tener? El INAI fueron 4... Pues fueron a hacer Fueron a hacer como que hicieron. Bueno, pues sí, que a mí me hubiera gustado, yo como especialista en el tema, me hubiera gustado decir, por favor, me puedes mandar el informe de la evaluación de impacto, análisis de riesgo, medidas de seguridad que puso la Federación Mexicana. ¿Cuántos expertos en este tema hay? En México, nada más para que des una idea, sale el reglamento europeo en 2016 y España acredita a 70,000 delegados de protección de datos personales. ¿Y acá? Aquí en México tenemos la figura de oficial de datos personales, certificado por un estándar de competencia de conocer, estándar número 2, ¿sí? Es lo que tenemos. No tenemos un oficial de datos personales con certificación. Yo tengo actualmente... Tienes las dos. Tú eres ingeniero y eres doctor en Derecho. Pero además soy delegado, soy certificado como delegado de protección de datos personales de 3 de las 6 certificadoras de España. Y soy especialista de datos personales como oficial de datos personales y impulsé que México tuviera el primer estándar de competencia de nivel 5 en conocer, que me lo atoraron o me lo pararon, porque resulta que, bueno, pues el INAI o una instancia nacional no ha querido meterse al Consejo de Certificación. Si tuviéramos ese estándar de competencia a nivel 5, en este país podríamos estar certificando a miles de oficiales de datos personales que necesitamos en las empresas, en las instituciones públicas, para poder garantizar la protección de los datos personales con medidas de seguridad. Dos cosas rapidísimas, porque contigo nos podríamos quedar, y seguramente, y esta es tu casa, por favor regresa, la senadora Eva Galás, por Coahuila, que venga también a platicarnos de la ley, porque queremos políticos que se interesen en los ciudadanos, en nuestra dignidad, en nuestra libertad. ¿Has hecho leyes a la reforma? ¿Esta va a pasar? Van a pasar. De hecho, la intención es que pase en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que será el último de la actual legislatura, y en diciembre esperemos que esté el dictamen. Ok. Y, señores, que les interesa el fútbol, Federación Mexicana de Fútbol, todos los que son partícipes del fútbol nacional, los que queremos que el fútbol sea sin violencia, ya no le busquen ESPN, Fox, Televisa, TV Azteca, Canal 40, la Federación Mexicana de Fútbol, el América, Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, todos hablen con el doctor. Hablen con el doctor. Si de veras quieren hacer algo, hablen con el doctor y déjense de amadas de amor.
Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Jugada Maestra. Gracias a ustedes por preferirnos. Gracias a todo el staff que lo hace posible. Gracias al sensei. A ver si no me regala, pero luego el sensei es gruñón. Es gruñón, pero es el sensei. Se les quiere a todos, señores. Participen. Jugada Maestra. Besitos, mi querido Covarrubias. Doctor, No, un placer. algo más que agradecer, algo más que decir. Yo solamente me queda agradecerte tu presencia aquí. No, pues jugada maestra, hagamos de este país un país epicentro de la economía digital. Esa sería la jugada maestra para México. Jugada Maestra, más allá de los límites, con Juan Carlos Gabriel de Anda. Desde el terreno de juego hasta los pasillos del arte, noticias, entrevistas, política, entretenimiento y mucho más. Descubre la jugada maestra que nos une, más allá de los límites. Jugada Maestra.